en cuenta en tu balance la cláusula número 1? La 1. Sí, la 1. Salvo error u omisión. Mira, la misma cláusula lo dice, salvo error u omisión. Y esto ha sido a todas luces un error. Por mi parte, desde luego. Por la tuya ha sido más bien omisión. ¿Omisión de qué? Omisión de factores intangibles. ¡Joder con los intangibles! Tú defiendes que tu inversión es mayor porque dejas los intangibles fuera, cuando todo esto se ha sustentado en ellos. Yo siempre he estado ahí para darte un abrazo cuando lo necesitabas. ¿Puedes decir tú lo mismo? Aniztasun topaketa dira datorren ikasturterako. Programa ez daukagu erabat osatuta, baina, karo, izaskunen sinadura beharko genuke tramiteak arina egiteko. Badakit, baina gaurko agenda beteta dauka. Favorez. Bueno, nahi baduzu geratu hemen une batez. Seguru nago aurkituko duela tartetxoren bat zuretzat. Vale. Barkatu. Hola, zapuntatu bazkari bat datorren asterako. Oaintxe bertan. Badakizu dut, Bai. Gorka. Mira las fotos. Mira las putas fotos. ¿Dónde está mi hijo? Pensaba que eras más lista, pero ya veo que no. Si no lo haces por mí, hazlo por ella. ¿Y Manola? Mi perra. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Estaba conmigo cuando Le dio un síncope por saltarse la sesión de hemodiálisis. Tenía los pulmones completamente encharcados. ¿Qué ha pasado con Manola? Pues mire, tuvo la suerte de que el auxiliar que le trajo es un loco de los perros. Lo tiene abajo, esperando a que vengan los de la protectora de animales. ¿Los de la protectora? Sí. Bueno, pues en la protectora estará bien, ¿no? Si no, no la llamarían protectora. Disculpa, ¿me puedes pasar mi móvil? Tiene que estar por ahí, por mi pantalón. Va a abandonar a su perro. En realidad no es mío. Seguro que le encuentran una buena familia. Bueno, por lo que tengo entendido, si en 15 días no los colocan, los sacrifican. Alasne, me presento, soy Iñaki, el padre del bebé. Bueno, yo soy el ginecólogo. Y yo la que voy a parir. Bueno, tranquila que se pueden quedar. Perfecto. Para algunos ejercicios, 4 manos ayudan más que 2. Ahora vamos a imaginar que nuestro bebé ha acabado de comer y hay que sacarle el aire. Así que lo apoyamos en el hombro y le damos unos ligeros golpecitos en la espalda. No, tranqui, ya cojo yo el bebé, que para algo es mi bebé. Ya lo cojo yo. Que tú no has visto un niño ni el día de la lotería. Mira, que sabrás tú. Oye, no, que traigas Por favor, por favor. ¡No, coño! ¡No! ¡Ha empezado él! ¡Ha empezado! ¡No! ¡Empezaste tú! ¡No!